Muy bien, bienvenidos. Qué bueno que nos encontramos una vez más. Vamos de una vez a iniciar. Faltan algunos por conectarse, pero la mayoría está aquí. Qué bueno que se conectaron todos temprano para que podamos aprovechar el tiempo. Como siempre, vamos a iniciar con el pase de lista y luego entonces vemos nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a ver. Ángel. Presente, Sharina, Presente, Crisel, Paveida, presente, Fabiola, presente, Janetti, presente, Jaskerly, Presente, Jesús, Luis José, presente, Luisa, presente, Mairobi. presente. ¿Quién dijo presente, Luisa o Mairobi? Nairobi. Bien. Yo dije presente, profe. Luisa, Sí. perfecto. Nayeli, Rafaelina, Presente, profe. Ruth, presente, profe. Yuberkis. Presente. ¿Está malita Yuberkis? Sí. Ya, ya. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? sí, profe. Excelente, vamos arriba. De acuerdo, serán 2,40. Ah, ¿podría cargarlo a mi cuenta? Mi nombre es Ryan Harris. Aquí dice que ya no tienes créditos. Espera, ¿estás segura? Mi mamá dijo que agregaría más crédito. ¿Podría revisar de nuevo? ¿Por qué tardas tanto? Oye, niño, no tardes tanto. Yo lo lamento, pero ya no tienes dinero. ¿Tienes efectivo? No, está bien. Creo que no tenía mucha hambre. Gracias. Hola, ¿lo puedes poner en mi cuenta? Olivia Jones. Tengo mucha hambre. Aquí tienes. ¿Qué? Pero creí que yo ya no tenía crédito. No tienes. Pero está bien, yo lo pagué. Y te agregué más crédito para el resto del mes. ¿En serio? Eh, Gracias, muchas gracias. Pero, ¿por qué me ayudas? Bueno, sé lo que se siente no poder comer. Verás, cuando era más joven, también asistí a esta escuela. Mis padres no tenían mucho dinero y apenas sobrevivíamos. Recuerdo que un día estaba en la fila para comprar mi almuerzo, pero no tenía crédito y me fui con las manos vacías. Estaba tan hambrienta y pensé que no podría comer. Pero entonces, de pronto, esa increíble cajera me compró el almuerzo. Le dije que no podía pagarle. Dijo que todo lo que debía hacer un día era devolver el favor y ayudar a alguien más. Ahora ves, nunca olvidaré a esa mujer. Ella fue la razón por la cual decidí trabajar aquí. Ella cambió mi vida y ella tal vez nunca lo sepa. Es una gran historia.
Te lo agradezco mucho. No es nada. Ten, toma esto. Solo recuerda algún día devolver el favor. Lo haré. Devuelve el favor a alguien más. Hola, mamá, volví de la escuela. Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Escucha, lamento que no hayas podido comer hoy. Ya no tengo dinero para agregarte crédito, pero te prometo que pronto lo haré. Lo prometo. Me siento la peor madre del mundo. Mamá, está bien. Oye, aún así almorcé. ¿En serio? ¿Pero cómo? Bueno, fue gracias a esa gran mujer. Me agregó crédito para todo el mes y me dijo que todo lo que debía hacer era ayudar a alguien que lo necesitara. Y me dio esta tarjeta. Oye, ¿todo está bien, mamá? Todo está excelente. Muy bien, ¿qué entendieron? ¿Qué nos dice esta reflexión a nosotros hoy? Ángel y luego Luis. Esa reflexión nos enseña que en la vida hay que tener empatía y ayudar a las demás personas, porque en ese caso, esa joven, en su pasado, la mamá del muchacho la ayudó a ella y ella le pagó con la misma moneda al joven en el momento que él más lo necesitaba. Muy bien, Luis. La invita y nos dice, nos deja el mensaje de que debemos de ser empáticos y solidarios siempre, que siempre todo lo bueno que hacemos, sin esperar nada a cambio, vuelve a nosotros. Muy bien. ¿Y cómo relacionamos, chicos, esta reflexión que es de una escuela y la comida y demás? ¿Cómo podemos relacionar esto con nuestro desempeño en una farmacia? ¿Cómo se puede ver esto? Eh, bueno, profe, yo entiendo que ¿Quién tú eres? Que no tengo, no sé, Nairobi, ¿eh? Nairobi, Ah, Nairobi, Nairobi, es que dice ah, el nombre del teléfono, no dice tu nombre. yo entiendo, profe, por eso que a veces nosotros las personas pasamos por momentos, circunstancias, donde a veces habemos personas que no tenemos ni para comprar una pirina. ¿Qué sucede en ese caso? Que muchas veces las personas actúan con arrogancia sin saber por la situación que está pasando la otra persona y no deciden ayudarla. ¿Qué no deja de reflexión aquí? Que si por lo menos uno tiene un trabajo y tiene ingresos y usted no sabe por la situación que está pasando nadie, va un individuo a pedir un medicamento que tal vez le falta dinero para completar ese.
y uno puede facilitarlo, se puede hacer, porque todo lo que damos con buena fe y buen corazón, tarde o temprano la vida nos los devuelve a nosotros mismos. ¿Alguien más? Muy bien, Nairobi. Dígame, Ángel. Entiendo que si tienes un negocio, por ejemplo, y va un cliente que en verdad necesite ayuda y tú lo puedas ayudar, por ejemplo, haciéndole una simple rebaja o algo a un medicamento que tú lo puedas hacer. Si se te hace posible, no es nada ayudar al prójimo. Muy bien. Luis, ¿tu mano está levantada de ahora o de hace un momento? De ahora, Ok, dígame. yo diría que siempre hay que dar un buen servicio al cliente, tratar siempre de ser lo más empático con lo que es eh, los clientes, porque todas las personas que van a una farmacia van con un problema de salud y entonces ya eso es un problema para ellos, aparte de que tienen que gastar dinero, hay que tratar de ser lo más profesional y empático. Excelente, excelente. Miren, eh, las cosas no son exclusivamente un tema de dinero, sobre todo cuando estamos hablando de temas de ciencias de la salud, sino es usted poder ponerse en el zapato del otro, es usted ser empático, porque en muchas situaciones no es, como decía Nairobi, no es solamente que usted le dé el dinero, sino que usted le apoya a resolver. Si está en la mano de usted, qué sé yo, hacer una gestión con el seguro, hacer una gestión con una persona que esté obviamente dentro de sus posibilidades en el negocio, porque tampoco es que usted va a dejar de ganarse el dinero para siempre darlo para adelante. Pero es que podamos ser empáticos y entender que todo el que llega a una farmacia o tiene una situación de salud o tiene a alguien con una situación de salud y eso va a hacer a la gente un poco más vulnerable. Entonces ese es el llamado a que nosotros podamos ponernos en el zapato del otro y tratar a los demás como a nosotros nos gustaría, perdón, que nos traten en una situación específica. Dígame, Luis. Yo podría decir que no siempre debemos de enfocarnos en el beneficio, por ejemplo, de que la farmacia nos dé a nosotros un incentivo por venta y usted venderle medicamentos más caro al cliente porque, porque usted va a llegar a una meta o va a recibir un incentivo, sino que si usted ve que la persona es de bajo recurso y puede llevarse el mismo principio activo, pero de medicamento genérico, no comercial, también eso es ser empático. Exacto, exactamente. Así mismo es, inclusive esos mismos pacientes que van pidiendo un medicamento, dame un medicamento para X cosa, en tus manos y tú sabes, uno conoce muchas veces el perfil de la persona y tú saber que quizás la misma situación tú se la puedes resolver con un medicamento que no necesariamente es el más costoso y que tú puedas apoyar a la persona en eso. O sea, es eso, que seamos más empáticos, que podamos apoyar. Muchas veces inclusive en algunos negocios ponen el tema de los descuentos o ponen el tema de que tú puedes darle una muestrecita gratis y nosotros... eh, por no apoyar a la gente, a veces ni se la damos. O por ganarnos nosotros el descuento, no se lo damos a la gente. Es ponernos siempre en el zapato de la otra persona. Ese es el llamado de la reflexión de esta tarde. Y ojo con eso, disculpe que le interrumpa, profe. No es que le vamos a cambiar el medicamento al cliente. No, claro, Son situaciones que se dan muchas veces que uno, por ser humano y por ponerse en el lugar del otro, puede colaborarle. exacto, exactamente, totalmente. No, porque tampoco podemos estarle cambiando cosas. Estamos totalmente de acuerdo. ¿De qué hablamos la semana pasada, jóvenes? Vamos a ver.
¿Qué temas tratamos la semana pasada? Ruth. Generalidades de fármacos. Ruth, se vio el cuadro verde de que estabas hablando, pero no se escuchó. Generalidades de fármacos. Muy bien, generalidades de los fármacos. ¿Y qué es eso? ¿De qué se trata eso de generalidades de los fármacos? Janet, Bueno, creo que o sea, trata de identificar los principios activos, la concentración de los medicamentos, los fármacos, si son genéricos, comerciales, entre otras cosas. muy bien. ¿Quién más? Yuberkis. Profe, como por ejemplo si son monofármaco o polifármaco o genérico. Exacto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más hablamos? ¿Qué más hablamos en la sesión de la semana pasada? Nayeli. Estaban preguntando también qué son los medicamentos, para qué sirven, también qué reacciones pueden causar, entre otros. Excelente, muy bien, chicos. Entonces, a manera de retroalimentación, me gustaría que alguien, por favor, me diga nueva vez cuál es la diferencia entre un principio activo y un excipiente. Diferencia entre principio activo y excipiente. Rafaelina. El principio activo es el que alivia el dolor o el que alivia cualquier malestar, y el excipiente es el que produce el color, la forma y la textura. Excelente. Si lo decimos de otra forma, decimos que el principio activo es quien hace el efecto y que el excipiente es el que acompaña a ese principio activo para darle forma, color, conservación. Excelente. Muy bien. ¿Y la diferencia entre monofármaco y polifármaco? A ver, alguien que no haya hablado. Sí, profe. Alguien dice usuario de Zoom, me imagino que Charina. Profe, Cuéntame, Charina. que los polifármacos tienen un principio activo, tienen dos o más polifármacos y los monofármacos tienen un solo compuesto. O sea, los monofármacos tienen un solo principio activo y los polifármacos tienen dos o más principios activos. Bien. ¿Qué es la concentración en un medicamento? Concentración. Janetti. Viene siendo de lo que está compuesto el medicamento. De lo que está compuesto es el principio activo. Ajá, y la concentración viene siendo que si es acetaminofén, vamos a poner de 160 miligramos. Entonces, la concentración, ok, es la cantidad de principio activo. Ajá. Exacto, muy bien, cantidad de principio activo. La diferencia entre un medicamento genérico y uno de nombre comercial, Luis. La diferencia entre el nombre comercial es que los genéricos tienen el mismo nombre que su principio activo y los comerciales, los laboratorios le dan un nombre para comercializarlo. Bien. ¿Qué es el lote de un medicamento?
El registro sanitario. ¿Qué es el lote de un medicamento? Fabeida. El lote es la numeración que designa el laboratorio para identificar todos los productos fabricados en la misma producción. Bien. ¿Y qué es el registro sanitario? Es el documento legal que autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar un producto destinado al consumo humano. Ok, muy bien, Fabeida. Y ya sabemos, ya hablábamos de fecha de expiración y fabricación, que ya eso estamos súper claros. Para terminar con esa parte, ¿cuáles son las condiciones para nosotros decir que un medicamento es lo mismo que otro medicamento? Repita la pregunta, profe, por favor. ¿Cuáles son las condiciones para nosotros poder decir que un medicamento es lo mismo que otro? Ángel, Tiene que tener los mismos principios activos. ¿y qué más? También tiene que tener los mismos miligramos. Y la misma presentación. También. Excelente, chicos. ¿De eso queda alguna duda? No, No, hasta el profe. momento, claro. Excelente, muy bien. Hoy nosotros vamos a empezar a hablar sobre otras terminologías. Y de esas otras terminologías, yo les había dado a ustedes les había dejado una tarea sobre qué es acción, qué es indicación y cuál es la relación entre esas dos cosas. Ahora mismo yo los voy a redireccionar a unos grupos para que de lo que ustedes investigaron, de lo que ustedes investigaron en su tarea, entre todos saquen una sola definición de acción, perdón, para que entre todos saquen una sola de cuál es la relación entre acción e indicación, que se supone que fue lo que ustedes hicieron de tarea. La relación entre indicación y acción. Vamos a ver. Para eso van a tener 10 minutos. Kerling y Nairobi y Crisel acepten la invitación para que se vayan al grupo de trabajo. Envíela, profe, por favor. Tiene que estarte saliendo ahí en pantalla. Hace rato que se envió. No me sale, ¿no?
Ruth, ¿qué pasó? Que estás fuera del grupo de clase. Profe, a mí no me sale nada todavía. Pero a mí me salió que tú habías entrado ahora mismo. Déjame asignarte otra vez. Profe, tuve Nairobi, inconveniente. Me salí y acabo de entrar ahora, pero no estoy en ningún grupo. te estoy entrando, Ruth, Ok, profe, gracias. siempre. ¿No te salió, Ruth? No, profe, nada. Pero dice que tú estás asignada al grupo 2. Lo que pasa es que nosotros acabamos de salir, profe. Ustedes terminaron, Janet, y lo del grupo 2 fue. Janet, y los del grupo Sí, 2, que ya pensábamos terminaron. que era de dos el grupo. No, ustedes eran 4 y ellas estaban teniendo problemas para entrar y salir, pero está bien. Sí. Si ustedes terminaron, Janet, y se quedan ahí hasta que terminemos con los demás también. O sea, se pueden quedar aquí en la videoconferencia hasta que los demás terminen. No hay problema. Pero tu equipo se quedó, Janetti, porque ellos están todos allá. Sí, voy a tener que entrar otra vez. Ok. Te sacó Mairobi otra vez. Ujú. Parece que tu internet que tiene problemas. Tú estás en el 1. Yo la ¿Cómo leo. van, chicos? Vamos bien. Muy, muy bien, nos quedan unos minutitos solamente, unos 3 minutos, 4 minutos para que terminen. Bien. Ok. ¿Terminaron ustedes, chicos, Sí. Sí, profe. de leerte? Hola, hola, ¿cómo vamos, chicos?
¿Están terminando? Ya terminamos. Ah, pues pueden regresar a la sala. ¿Cómo van, chicos? Bien. ¿Ya Bien, terminaron? sí, Ah, pues pueden regresar a la sala. ok. Bien, me parece que estamos todos. eh, Me dijeron todos que terminaron su trabajo. Entonces vamos a salir y entramos de una vez para socializar lo que hicieron. Excelente, continuamos. Vamos a iniciar antes de socializar lo que ustedes eh, hicieron en los grupos de trabajo. Vamos a iniciar viendo qué investigaron ustedes, que es la acción terapéutica de un medicamento. Vamos a ver. ¿Qué investigaron? Yubelkis. La acción terapéutica es el efecto beneficioso esperado o deseado que produce un medicamento en el organismo para prevenir, aliviar, diagnosticar o curar una enfermedad. Dependiendo del objetivo del tratamiento, la acción terapéutica puede clasificarse en varias categorías: curativa, sintomática, preventiva. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo distinto que pudiera agregar sobre la acción terapéutica? Luis. ¿Cómo? Muy bien. Es lo mismo, profe. Lo que pasa es que ya tenía la mano levantada. Ok. ¿Alguien más y tiene algo que agregar sobre la acción terapéutica? Yo tengo lo mismo que ella. Ok. ¿Y qué tienen entonces ustedes sobre qué es indicación? Luisa. La indicación terapéutica es la razón médica específica por la cual se prescribe un medicamento, un tratamiento o una prueba diagnóstica. Representa la enfermedad, síntoma o condición clínica para la cual el fármaco ha demostrado ser eficaz y seguro, estando oficialmente aprobado por las autoridades sanitarias. Ok. ¿Alguien tiene otra cosa sobre indicación distinto a lo Yo que creo que nos dio la tengo compañera Luisa? Ruth. Ruth. Es el medicamento en el conjunto de enfermedades, síntomas o afecciones
específica para las que se ha demostrado ser eficaz y seguro. En otras palabras, es la razón médica oficial por la que se receta o administra un fármaco como para curar, prevenir, aliviar un síntoma o diagnosticar. Profe, yo tengo algo diferente. Cuéntame, Mayrobe. El concepto de dedicación se refiere a la acción de señalar, dar a entender o aconsejar algo. Su significado varía según su contexto, medicina y farmacia. Es la razón válida o el propósito para usar medicamentos, tra- tratamientos o pruebas diagnosticadas. Definen exactamente para qué acción funciona. Dirección o señal. Son son las introducciones, pausas o señales que sirven para guiar. Ejemplo, indicaciones de tráfico o un mapa. Ok, ¿alguien más? Estamos todos en sintonía con lo que dijeron nuestros compañeros, ¿verdad? Sí, correcto. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a ver. Si resumiendo todo lo que ustedes han dicho sobre la acción terapéutica, esto no es más de qué hace este medicamento. ¿Cuál es la acción específica en el cuerpo? Decíamos semanas anteriores que según las funciones, los medicamentos podemos decir que curan, que previenen, que controlan, eh, perdonen, que curan, que previenen, que controlan o que diagnostican una enfermedad, ¿verdad? Entonces, esa función específica es la acción. ¿Qué hace el medicamento? Ah, bueno, cuando hablamos de un medicamento que cura, estamos hablando de un medicamento que elimina quién está causando la enfermedad. O sea, que elimina la bacteria, que elimina el hongo, que elimina el virus, elimina. Esa es la acción. Cuando hablamos entonces de un medicamento para tratar la hipertensión, ¿cuál es la acción específica? Bueno, va a regular la presión arterial. O sea, la acción es qué hace ese medicamento en el cuerpo. Sin embargo, la indicación no es más que el para qué a la hipertensión y así sucesivamente. Partiendo de ahí, vamos a escuchar por grupos qué dijeron ustedes que es la relación entre estos dos términos. Y vamos a iniciar con el grupo número 4. En el grupo 4 teníamos a Rafaelina, a Charina y a Yubelkis. ¿Quién las va a representar? Charina, Rafaelina y Yubelkis. ¿Quién va a hablar de ese grupo? Yo, profe. Muy bien, cuénteme, Rafaelina. Profe, una pregunta, ¿era relación o diferencia? Relación. Ah, dice diferencia, profe, me equivoqué. Ustedes hicieron la diferencia. Sí, Está bien, entonces, ¿qué pusieron ustedes entonces? ok. Un momento, profe, vamos a buscar la hoja. Yo tengo, dice, la diferencia principal es la acción terapéutica, es el efecto que produce el medicamento en el organismo, y la indicación terapéutica es la enfermedad, condición o síntoma para el que se utiliza el medicamento. Por ejemplo, con ibuprofeno, su acción terapéutica es analgésica, quita el dolor, antiinflamatoria y antipirética, que reduce la fiebre. La indicación terapéutica es dolor de cabeza, dolor muscular, inflamación y fiebre. Muy bien. En el grupo 2, entonces, teníamos Ángel, Janetti, Joskerling y Ruth. ¿Quién va a representar ese grupo? Ángel. Ok, cuénteme, Ángel. Estos dos términos se relacionan y van de la mano porque la acción es básicamente el efecto y el beneficio que produce el medicamento o el tratamiento el cual se adquiere. Y la indicación
es la razón médica o enfermedad para la cual tú estás adquiriendo ese medicamento. Por Ok, ejemplo, si tiene un dolor de cabeza y adquiere una acetaminofén, esa es la indicación. ok. Esa es la indicación por la cual adquieres ese fármaco. Ajá. Muy bien. Entonces, del grupo uno tenemos en el grupo uno a Crisel, Fabeida, Mairobi y Luisa. ¿Quién va a hablar del grupo uno? Crisel, Fabeida, Mairobi y Luisa. Profe, nosotros hicimos la diferencia, no la relación. Ah, vamos a escucharla. No. Cuénteme, Fabeida, entonces, ¿qué pusieron? Fabeida, nosotros somos el grupo 3, Fabeida, Luis. Tú estabas, Luis. En El el, grupo 3, en el grupo 3 no era Fabeida, era Fabiola. Fabiola. Entonces yo estoy con el grupo uno que es Crisel, Fabeida, Mairobi y Luisa. Estoy esperando que alguien del grupo uno me diga qué fue lo que trabajaron, por favor. Vamos a ver. Sí, Profe, yo le puedo decir lo que yo entiendo entre las relaciones que tienen ambas cosas. Está bien, pero aunque me digan eso, quiero saber qué fue lo que trabajaron, qué Nosotros, sintetizaron entre nosotros ustedes. trabajamos la diferencia. Por eso, Fabeida, si tú eres la que va a presentarlo, puedes decirlo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, de la acción terapéutica, explica qué efecto produce el medicamento en el organismo. Y la indicación terapéutica explica para qué enfermedad o síntomas se utiliza el medicamento. Eso fue lo que nosotras Lo que trabajamos. ustedes trabajaron. Muy bien. Entonces nos faltaría solamente el grupo número 3, que era donde estaba Fabiola, Luis y Nayeli. ¿Quién representa ese grupo? Fabiola. Veo la mano yo, levantada. yo. Ok, está bien. Ok. ¿Lo hago yo o Luis? Me dio El, permiso. el que decida de ustedes dos, no sé. Yo lo hago si quieres, o sea, no tengo problema. Porque Está bien. tengo, ajá, que la acción terapéutica y la indicación terapéutica están relacionadas porque la acción que produce el medicamento en el organismo es la que determina para qué enfermedad o síntoma puede utilizarse. Por ejemplo, el paracetamol tiene acción terapéutica, analgésica y antipirética, alivia el dolor y baja la fiebre, por lo que su indicación terapéutica es el tratamiento del dolor y la fiebre. Ok. Muy bien, chicos. Básicamente, lo que ustedes han dicho es a lo que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de la acción, es qué hace este medicamento directamente. Cuando hablamos de la indicación, estamos hablando de para qué está indicado. ¿Y cuál sería básicamente la relación entre ellos? Lo mismo que ustedes han dicho. Nosotros, para poder indicar un medicamento, o el médico para poder indicar un medicamento, debe conocer cuál va a ser la acción de este medicamento para el cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente, o el médico tiene un paciente que tiene un dolor X, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, el médico no puede indicarle un medicamento cuya acción sea en la presión arterial, por ejemplo. Entonces, la relación básica es eso. Para una persona utilizar un medicamento, indicar un medicamento, debe conocer cuál es la acción. Se tenemos ahí acción e indicación. Luego tenemos dos términos muy parecidos entre sí, que son reacción adversa y efecto secundario. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Estos dos términos son lo mismo? ¿Se parecen? ¿Qué podemos decir de reacción adversa y efecto secundario? Rafaelina.
yo entiendo que por reacción adversa, quiere decir, por un ejemplo, si ese medicamento es para aliviar el dolor, le causaría más dolor o si sería para combatir la alergia en vez de disminuir, lo que podría era aumentar. ¿Y Entonces, cuál fue escúchame, la otra pregunta? Rafelina, escúchame. ¿Esa que tú dijiste es reacción adversa o efecto secundario? La reacción adversa Ok, el efecto secundario entonces. podría ser, por ejemplo, si el medicamento está solamente específicamente diagnosticado para aliviar el dolor, podría causar, podría causar enrojecimiento, comezón o alguna alergia. Ok. ¿Alguien más? Reacción adversa, efecto secundario. Luis. Bueno, profe, yo puedo decir que la reacción es cuando el medicamento no hace la acción deseada para lo que se consumió dicho medicamento. El otro fue que usted dijo, acción terapéutica, ¿y qué más? No, no. No, perdón. Reacción adversa y efecto secundario. Los efectos secundarios creo que son eh, reacciones también que provocan los medicamentos. Entonces son lo mismo, ¿no? Son muy parecidos, yo creo que hay diferencias, pero específicamente como que no me llega. Ok. ¿Alguien más? Reacción adversa y efecto secundario. Miren, la reacción adversa y el efecto secundario tienen similitudes y tienen diferencias. La similitud básica es que tanto la reacción adversa como el efecto secundario son cosas que puede provocar un medicamento tras su administración, como lo que ustedes dijeron hace poco, que puede dar una alergia, que puede dar comezón, que puede dar un dolor de estómago, en fin, ambos, tanto la reacción adversa y el efecto secundario son eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa reacción adversa y este efecto secundario? Que la reacción adversa ya viene con el medicamento. O sea, no es que eso va a suceder eh, dependiente de otros factores, sino que viene con el medicamento. Por ejemplo, dentro de las reacciones adversas de los antihistamínicos de primera generación, que ahí es donde tenemos la difenhidramina y tenemos la hidroxicina, ¿cuál es una de sus reacciones adversas? Bueno, que producen sueño. Es una reacción adversa. Pero ¿por qué reacción adversa? Porque esos antihistamínicos a toda persona que se lo tome le va a producir sueño, en mayor o en menor medida, pero les va a producir sueño. Otro ejemplo, el salbutamol. A la persona cuando la nebulizan con salbutamol o que le dan salbutamol, le va a dar taquicardia. Y esto es reacción adversa, porque ya esos vienen con el medicamento. Y aunque tengan una acción terapéutica específica, aunque por ejemplo en el tema de los antialérgicos, aunque traten las alergias, trae consigo el sueño, que va a ser un malestar adicional para el paciente. ¿Me doy a entender? Con la reacción adversa. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sin embargo, el efecto secundario también son reacciones que se dan después de la administración de un fármaco. Sin embargo, no dependen exclusivamente del medicamento. Depende de otros factores. Por ejemplo, vemos personas que son alérgicas a un medicamento y no todo el que se lo tome le va a hacer una reacción, sino a esa persona porque es alérgica. Otro ejemplo, la dosis. Si usted a un bebé, a un niño pequeño le da la dosis de un adulto, va a producir un efecto secundario. ¿Por qué? Porque el niño no está preparado para recibir ese medicamento. Otro ejemplo, si le damos a una mujer embarazada o a una mujer lactando un medicamento
que no se puede dar en una de esas situaciones, pues los efectos que se produzcan tras la administración van a ser efecto secundario. Otro ejemplo, un medicamento que se debe administrar por el oído y se administra en los ojos. Esto va a desencadenar un efecto secundario en el paciente. Y así pudiéramos poner muchísimos otros ejemplos relacionados a esto, a los efectos secundarios y a las reacciones adversas. ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, Sí. excelente. Luego tenemos otros dos términos que son contraindicación y precaución. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? Entre contraindicación y precaución. Vamos a ver. Luisa, Repita la pregunta, profe. Escúcheme. perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre contraindicación y precaución? Luisa, Bueno, profe, la contraindicación indica cuando no se debe usar un medicamento, mientras que la precaución avisa que el fármaco se puede usar, pero con un seguimiento médico estricto. ok. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que acaba Luisa de decir? Porque tengo una duda, profe, donde dice que la contradicción no viene siendo como, Contraindicación. ajá, viene siendo como cuando hay una afirmación o argumento de una situación que, que puede ser, puede tener como argumento que suceda en el mismo instante, que tenga al mismo tiempo, por ejemplo, ¿cómo explicarle? Que se contraponen. Eso sería Eso viene siendo como un contraindicación. ambiente lógico y un ambiente legal. Ok, vamos a ver, Fabiola, ¿qué opinas? Profe, que en la contraindicación el medicamento está totalmente prohibido. ¿Ah? Y el otro, eh, Precaución. precaución, es cuando el medicamento puede utilizarse con vigilancia médica. Ok. Luis, para finalizar. La que no se Luis. debe dar un medicamento. Luis empezó como entrecortado. Luis, No se escucha, profe. se escucha como entrecortado. Ahora, por ejemplo, escuché solamente la palabra profe. Ahora se escucha. Mejor, vamos a ver. Ok, dice que la condición es una situación o condición en la que no se debe utilizar un medicamento, tratamiento o procedimiento, porque puede causar daño al paciente o empeorar su estado de salud. Por ejemplo, una persona alérgica a la penicilina tiene contraindicado el uso de este antibiótico, ya que podría presentar una reacción alérgica grave, mientras que la precaución es una medida o Se escucha muy mal, Luis, pero básicamente es lo que ustedes todos han dicho. Cuando hablamos de contraindicación, estamos diciendo que por alguna razón una persona no puede utilizar X medicamento. Y esa razón puede ser, como ponía Luis de ejemplo, a que la persona es alérgica a ese medicamento. Pero otra contraindicación puede ser porque el, el medicamento, porque el paciente, por ejemplo, es un niño
y no lo puede utilizar. O porque el paciente es una mujer embarazada y este medicamento tiene una acción sobre este embarazo o sobre esta mujer. Entonces, cuando hablamos de contraindicación, estamos diciendo que en ciertas circunstancias este medicamento no puede ser utilizado. Sin embargo, cuando hablamos de precaución, estamos diciendo que el medicamento sí puede ser utilizado, pero con cierto cuidado, con cierta vigilancia. ¿Por qué? Porque puede traer ciertas situaciones. Algunos ejemplos serían, tenemos un medicamento para tratar X enfermedad, pero ese medicamento a lo largo del tiempo puede desencadenar un daño en el hígado, un daño hepático. Por consiguiente, ¿este medicamento se puede utilizar? Sí, pero hay que tener cuidado con pacientes que tengan daños en el hígado e inclusive no necesariamente que tengan daño en el hígado, sino un paciente que lo vaya a utilizar por mucho tiempo, hay que tenerlo con cuidado. Igual habla de precaución de las formas en cómo podemos prevenir ciertas situaciones. Ejemplo, tenemos un jarabe para niños. El jarabe, dentro de sus precauciones, siempre dice mantener fuera del alcance de los niños. Y uno diría, pero entonces, eso es para los niños, ¿por qué hay que mantenerlo fuera del alcance? Bueno, porque si este medicamento el niño agarra y se lo toma todo junto, pues vamos a tener un problema con esto, vamos a tener un efecto secundario y puede inclusive costarle la vida. Entonces, precaución, tener cuidado. No significa que no lo vamos a usar, significa que lo vamos a usar, pero con cierto cuidado. ¿Me doy a entender con la diferencia entre contraindicación y precaución? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Tenemos otro término que es interacción entre fármacos. ¿Qué es la interacción entre fármacos? No es más que qué sucede cuando se administran dos medicamentos de forma simultánea. Y esta interacción puede ser positiva y puede ser negativa. ¿Por qué? Cuando una interacción es negativa, cuando uno de los dos medicamentos puede impedir que el otro haga su efecto o cuando uno de los dos medicamentos se potencializa de forma tal que genera un efecto secundario. Ejemplo sobre esto. Una mujer que esté tomando en edad fértil, ¿verdad? Y esté tomando anticonceptivos orales. Y al mismo tiempo, con ese anticonceptivo oral, le indican una quinfamida. La quinfamida es un medicamento que se utiliza para tratar microorganismos como el tema de las amebas. ¿Qué pasa con la quinfamida? Que la quinfamida puede inactivar la acción del anticonceptivo y por tanto la mujer puede quedar embarazada. Entonces ahí tenemos una interacción entre fármacos que no es positiva. ¿Por qué? Porque la quinfamida va a inactivar la acción del anticonceptivo oral. Sin embargo, tenemos interacciones que son positivas. Ejemplo, una persona que sufre de hipertensión y le dan un antihipertensivo tipo candesartán y se lo dan en combinación con un diurético tipo hidroclorotiazida o tipo clortalidona. Entonces, esta interacción entre fármacos va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la unión de estos dos medicamentos va a favorecer el control de la presión arterial. Entonces, la interacción entre fármacos puede ser positiva y puede ser negativa. Esto va a depender de cuáles son los fármacos que se están mezclando entre sí. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Nada me entendió Nayeli, parece. O los Sí, demás me profe. dejaron sola ya. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. Que se entienda. Dentro de las interacciones también podemos tener
otro tipo de interacción que no son exclusivamente entre fármacos. Hay interacciones que se pueden dar, por ejemplo, entre el medicamento y el alcohol. Por eso nosotros escuchamos mucho que nos dicen, no beba medicamento con alcohol. ¿Por qué? Porque esta interacción no es positiva. Se pueden dar, por ejemplo, que un medicamento que vaya un antidepresivo, un ansiolítico, ¿verdad? Que este va a interaccionar con nuestro sistema nervioso central y también le damos alcohol a este cuerpo. Entonces le estamos dando a este sistema nervioso dos sustancias distintas y esto puede provocar una interacción de mucho sueño o puede dar una disminución o una elevación de la presión arterial. Y esto puede traer consecuencias graves en el paciente. También tenemos que muchos fármacos se metabolizan en el hígado y el alcohol también se metaboliza en el hígado. Entonces, estamos dando a nuestro cuerpo dos sustancias concomitantemente, o sea, juntas, para que sean metabolizadas al mismo tiempo y esto puede traernos consecuencias graves. En realidad, ningún medicamento debería combinarse con alcohol. Esa es la realidad. Ninguno debería ser combinado con alcohol porque estas interacciones en la mayoría de los casos no son positivas. Bien, pregunta para ustedes, chicos. ¿Dónde nosotros encontramos toda esta información relacionada con los medicamentos? Esto de la acción, de la indicación, de la reacción adversa y efecto secundario. ¿Dónde encontramos toda esa información relacionada con el medicamento? Profe, mi opinión es que todo eso lo contrae los mismos medicamentos. ¿Cómo es, Mairobi, escúchame? Que todo eso que usted ha mencionado lo trae lo mismo de medicamentos. ¿Y Porque dónde? por ejemplo, cuando tengamos un acetaminofén en jarabe, dice para qué sirve, cuándo se debe utilizar, eh, no se puede dejar al alcance de los niños, tiene como una cierta estructura que nos habla acerca de todo eso. Es- Está bien, pero mi pregunta sería, ¿dónde? ¿Dónde viene eso? ¿Usted puede reformular un poco la pregunta que sea más entendible para nosotros? Yo no entiendo específicamente a qué se refiere. Ok, vamos a escuchar a Janetti y luego te reformulo la pregunta. La trae en la cajita del medicamento y también dentro del medicamento viene como con una indicaciones, o sea, como un papelito Exactamente, describiendo cada uno de sus pasos. ahí mismo es. Toda esa información que nosotros estamos hablando aquí sobre la acción, la indicación, las reacciones, contraindicaciones, toda esa información relacionada con el fármaco la trae, como dice Mairobi, el medicamento dentro, pero ¿dónde? Lo trae en, como nos dice Janetti, en el papelito. Pero ese papelito no se llama papelito, se llama literatura adjunta o prospecto adjunto. En ese papel que muchas veces nosotros no se procura, la gente lo bota, no lo lee, ahí estaría toda la información importante que nosotros estamos hablando ahora mismo del medicamento. Entonces, vamos a ver un video que nos dice cuál sería la importancia de nosotros. El video va a decir que es sobre el paciente, porque en realidad la literatura adjunta viene destinada para el paciente y no para el médico, pero nosotros como auxiliares podemos también utilizar estas literaturas como una estrategia para conocer los diferentes medicamentos. Vamos a ver el video.
En este vídeo hablaremos sobre la información que contienen los prospectos de los medicamentos. Su lectura es importante para favorecer su uso correcto, seguro y eficaz. Es un folleto con información dirigida a los pacientes que se incluye en los envases. A veces no se lee porque pensamos que es difícil de entender o simplemente no lo consideramos necesario, pero los pacientes debemos ser responsables de nuestra salud y la lectura del prospecto es muy útil, ya que contiene toda la información que se necesita conocer sobre el medicamento. La mayor parte están escritos de forma similar para que buscar la información resulte sencillo. Contiene 6 apartados. El primero de ellos nos informa sobre qué es y para qué se utiliza. Conoceremos el principio activo, que es la sustancia que actúa sobre nuestro organismo, y también sabremos los síntomas o las enfermedades que pueden tratarse con ese medicamento. El segundo muestra lo que debemos conocer antes de tomar ese fármaco. No todas las personas pueden utilizar el mismo medicamento. Cada paciente es diferente y puede ocurrir que en función de las enfermedades que tengamos no debamos tomar ese medicamento o lo tengamos que hacer con precaución. También encontraremos recomendaciones en caso de embarazo o lactancia, así como si puede afectar a la capacidad de conducir o de utilizar maquinaria peligrosa. Por otro lado, si además toma otros medicamentos o plantas medicinales, podrá consultar si esto influye en la eficacia o la seguridad del fármaco. El tercer apartado nos enseña cómo tomar el medicamento. Incluye información sobre la cantidad que hay que tomar, que puede variar según la edad, el peso o determinadas enfermedades, como las de riñón o hígado. Como ejemplo, nos mostrará si debemos tomarlo con o sin alimentos, si los comprimidos se pueden partir o triturar, qué hacer si tomamos más cantidad de la que se debe, olvidamos una dosis o interrumpimos el tratamiento antes de tiempo. Los posibles efectos adversos los encontramos en cuarto lugar. Son reacciones no deseadas que nos puede producir el medicamento. El temor a padecerlos no debe llevarnos a no iniciar el tratamiento o abandonarlo. Habitualmente no aparecen y cuando lo hacen suelen ser efectos adversos leves y en los primeros días. Si tiene dudas, consulte con su farmacéutico. Si lo consideramos importante, debemos consultar lo antes posible con nuestro médico para valorar si podemos continuar con el tratamiento, hay que modificarlo o suspenderlo. En general, los beneficios que producen los tratamientos son mayores a los riesgos. Otro dato importante es saber dónde guardar los medicamentos para que mantengan sus propiedades. Toda la información se encuentra en el apartado Conservación. Existen medicamentos que necesitan estar en la nevera, pero la mayoría se deben conservar en lugares frescos y secos, alejados de la humedad, la luz directa o el calor. Finalmente, hay un sexto apartado, Información adicional, con notificación sobre los excipientes, que son sustancias sin actividad farmacológica como el azúcar de los jarabes o los colorantes. Aunque es poco frecuente, algunos pueden producir alergias o intolerancias y por eso es necesario conocerlos. Por todo ello, es importante leer el prospecto antes de empezar el tratamiento y mantenerlo siempre en el envase del medicamento para poder consultarlo cuando se necesite. Si tenemos dudas, preguntarlas al farmacéutico, al médico o a la enfermera. Muy bien. ¿Alguno de ustedes se detiene a leer los prospectos adjuntos de los medicamentos? Cuando compra un medicamento, cuando le indican un medicamento, o simple Sí, y llanamente buscan el medicamento en Google y para adelante. Dígame, Rafelina. Hace un buen tiempo yo compré un medicamento y estaba verificando la composición de este y había en letra pequeña, decía como leer, no me acuerdo el nombre del papel, El pero prospecto decía que tenía que adjunto. leer, el precepto adjunto a la caja y entonces lo leí porque me decía que lo tenía que leer. Y entonces ahí me di cuenta que venía la composición, para qué sirve y todos los datos sobre el medicamento. Todo lo relacionado. Muy bien. Tengo a Luis y a Fabiola en línea, pero para que no se me queden hablando a mitad, vamos a salir y volvemos a entrar. Luis y luego Fabiola. Muy bien, continuamos con Luis. nada, yo importante, el prospecto era de eso que estábamos hablando, ¿verdad, profe? Y escuchen. Sí, sí.
que es importante conocer el prospecto, ya que eh, nos dice para quién está, e incluso a nosotros mismos podemos aprender, porque yo siempre, cuando no sabía de medicina, paraba siempre leyendo de toda la cajita que yo veía, así tú aprendes para qué está indicado, la contraindicación, precaución y todo eso. Y el excipiente también, que es muy importante, como dijo la señora del video. Exactamente, porque muchas veces nosotros no le damos importancia al excipiente, porque el excipiente no tiene una actividad terapéutica como tal, ¿verdad? Sin embargo, tal cual ella nos dice, hay excipientes que son capaces de generar ciertos efectos no deseados que luego nos pueden ser perjudiciales. Fabiola. Ah, profe, que le iba a decir que yo siempre en los medicamentos, yo siempre voy donde está la dosis. Pues yo tengo niños y cada vez que le voy a dar medicamento, yo voy a la dosis y veo qué cantidad tengo que darle. Perfecto. Sin embargo, aunque dice Fabiola que perfecto, hay que ver, debemos ver qué cantidad, pero si es un medicamento que nos ha indicado el doctor, nosotros debemos utilizar la dosis que el doctor nos está dando, porque muchas veces en la literatura pone una dosis sugerida, qué sé yo, una cucharadita, pero el médico entiende que por el peso que tiene el niño, que eso pasa mucho con los niños, por ejemplo, el peso que tiene el niño con una cucharadita no va a ser suficiente, sino que hay que darle una cucharada. Porque en el caso de los adultos, y hablamos de adultos a partir de 12 años, la dosis es distinta, la dosis es como más estándar. Todo lo que estamos aquí, que estamos en esa edad, a partir de los 12 años, podemos quizás tomar la misma dosis. Sin embargo, los niños se dosifican por kilogramo de peso. Y eso es muy importante, porque a veces tenemos niños que tienen, qué sé yo, 8 9 años, y el peso no corresponde a esa edad, sino de un niño mayor. Y por eso la dosis va a ser modificada. Dígame, Fabeida. Profe, que yo nunca suelo leer los prospectos de de los medicamentos, porque Ujú. como yo nunca he sido, ¿cómo se dice? Ay, Dios, se me fue la palabra. Como que no he tenido reacción de ningún medicamento, yo no suelo leerlo, pero de ahora en adelante sí lo voy a leer porque es muy importante. Excelente, chicos. Miren, la literatura adjunta, como nos decía Luis, no solamente porque usted va a usar un medicamento, sino porque eso también le va a apoyar a usted a conocer el medicamento. Yo les decía hace unas clases atrás que en República Dominicana, igual que en toda Latinoamérica, la gente va a la farmacia buscando, dame algo para X cosa. Y usted debe conocer muy bien sobre todos esos medicamentos que son de venta libre, que los vamos a conocer más adelante, qué usted le va a recomendar a la gente, cuáles son las dosis adecuadas. Y aunque en este curso nosotros vamos a tener la base para eso, es imposible que nosotros en 4 meses podamos ver todo lo que hay en el mercado. Eso le va a servir a usted más adelante. Otra cosa es que muchas veces nosotros ahora con el tema del chat GPT, de tener acceso al Google y demás, muchas veces no leemos la literatura y le preguntamos al chat GPT, pero en medicina una letra hace la diferencia. Usted puede tener un medicamento que se escriba con una letra distinta y decirle el ChatGPT que es otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que la literatura adjunta es una información verídica y científica de este medicamento. ¿Por qué? Porque la ha hecho el laboratorio en virtud de la información científica que tiene sobre ese medicamento. O sea que la literatura es más segura de que la información que está ahí es verídica a que usted use el ChatGPT. Ahora, hay aplicaciones como por ejemplo una que se llama PLM, se la voy a pasar por el grupo, que es como si ustedes tuvieran todas las literaturas adjuntas que existen en un solo lugar. Y ahí usted puede consultar todo. Usted puede poner ahí cualquier principio activo y le va a salir
todo lo que estamos hablando, las acciones, las indicaciones, los efectos secundarios, las presentaciones, las dosis, inclusive en el PLM usted puede, PLM, yo se lo voy a pasar por el grupo, incluso en el PLM te puede decir en cuáles países se está comercializando este producto para que ustedes tengan acceso. Antes el PLM venía como un libro, como si fuera una enciclopedia. Y cuando no se utilizaba tanto el tema no estábamos tanto en la era digital. Y los laboratorios, perdón, los laboratorios les llevaban a los médicos estas enciclopedias, estos libros, como libros de consulta. Y de ahí ellos se iban nutriendo, ellos iban aprendiendo sobre medicamentos y demás, sobre nuevos principios activos, sobre nuevos nombres comerciales. Y al pasar el tiempo, pues ya esto se ha creado como una aplicación móvil. Yo les recomiendo que la descarguen. Cuando ustedes la descarguen, les va a pedir la información de ustedes. Ustedes pueden poner que son asimismo auxiliares de farmacia o estudiantes de farmacia para que lo puedan crear, porque son aplicaciones exclusivamente para personas que están en ciencias de la salud. Es una aplicación muy amigable, muy fácil de utilizar que les va a facilitar la vida, les va a apoyar muchísimo para que ustedes puedan eh, conocer y saber sobre medicamentos. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No, profe, yo lo que entré a la página, a la aplicación que usted dice, Ujú. y veo que está también guía a clínicas, veo también laboratorios, muchas cosas, Sí, porque que inclusive es te dice, por ejemplo, importante. exacto, si tú buscas, por ejemplo, un principio activo random, qué sé yo, omeprazol, te va a decir cuáles laboratorios de los que están asociados, ¿verdad? Comercializan ese omeprazol y eh, en cuáles países podemos tener este medicamento. O sea que está súper interesante. Es Déjenme. decir, que ya es más fácil, nos facilita más aprender más en esa aplicación. Exactamente. Y que es una aplicación real. O sea, usted va a tener información real sobre los medicamentos, que no vamos a estar inventando con todo lo que aparezca en el Google. Ok, entonces déjeme, estoy escribiendo por aquí una actividad que vamos a hacer de tarea para ponérselo en la pantalla. Deben un momentito. Mientras tanto, les voy diciendo que hay personas que me deben mucha tarea a mí, mucha tarea. No sé qué está pasando, pero hay personas que se me están quedando atrás con las asignaciones y eso es demasiado importante porque decíamos que parte de su calificación está en las tareas. Entonces, es importantísimo que se pongan al día. Yo les voy a pasar mañana el listado de todas las personas que me han entregado las asignaciones y de las personas que faltan por entregarme asignaciones. Obviamente, la asignación que era de esta semana, todavía tienen hasta mañana, ¿verdad?, para entregarla, pero hay personas que me deben tarea de las semanas anteriores que no me la han entregado. Ok, déjenme compartirle la pantalla. Ujú. Pueden ver, ¿verdad? ¿Se ve o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. ¿Qué vamos a hacer de tarea? Ustedes van a localizar tres literaturas adjuntas.
de 3 medicamentos diferentes. No importa si es un jarabe, si es una crema, si es una pastilla, no importa. ¿Qué vamos a hacer de cada una de esas literaturas? Primero, usted va a poner cuál es el nombre del medicamento. Segundo, va a poner cuál es el principio activo. No necesito que me pongan la concentración. ¿Por qué? Porque muchos laboratorios, cuando tienen medicamentos, por ejemplo, que se comercializan en varias presentaciones, o sea, en varias concentraciones, por ejemplo, la amoxicilina, que viene amoxicilina de 500 y amoxicilina de 1000. El laboratorio hace una sola literatura adjunta y especifica ahí que viene de 2 concentraciones. Entonces, al final, lo que varía es la concentración, pero la acción y la indicación va a ser lo mismo. Por lo tanto, usted simplemente me va a poner ahí cuál es el principio activo del medicamento, sin la concentración. Bien, tercero. Van a resumir, no, no es que usted me va a copiar la literatura completa, no. Usted breve, preciso y conciso va a escribir en el número 3 para qué sirve ese medicamento. Como ya hemos visto, la literatura adjunta es diseñada para el paciente. Nosotros acabamos de ver aquí que la acción es una cosa, que la indicación es otra. Sin embargo, en la literatura suya que usted encuentre, puede ser que diga acción o puede ser que diga indicación o puede ser que diga propiedades o que diga descripción y todo eso va a estar haciendo alusión a para qué sirve este medicamento, que es lo que yo les estoy pidiendo que me digan en el punto 3. Bien. ¿Para qué sirve el medicamento? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Bien. En la número 4 van a poner reacciones adversas o efectos secundarios. Ya nosotros hemos dicho que reacción adversa es otra y efecto secundario es otra. Pero es posible que la literatura diga reacción adversa o que diga efecto secundario o que diga efecto no deseado, efecto indeseado, reacción indeseada, todo aquello que no queremos que dé tras la administración del fármaco. Entonces, en ese punto usted va a poner cuatro reacciones no deseadas que puede provocar este medicamento y que nosotros no queremos que provoque. Bien. Y finalmente van a poner algunas precauciones o contraindicaciones que ustedes consideren importantes. Contraindicaciones o precauciones que ustedes consideren importante de ese medicamento. ¿Preguntas hasta aquí de esa tarea? ¿Está claro? Sí, profe. Les Profe, ¿de cuántos medicamentos fue que usted dijo que hay que buscar? tres, ¿Cuál cariño. cantidad? 3. Ok. Les estoy de todas formas enviando al grupo la captura de pantalla de la tarea para que lo tengan por ahí. En otro orden de ideas, muy importante, cuando nosotros presentamos el curso, yo les dije que teníamos unas exposiciones más adelante. En la próxima clase, yo les voy a asignar el tema de la exposición con la finalidad de que ustedes tengan tiempo. No significa que yo se la voy a asignar la semana que viene y que va a ser la otra semana, no. Yo se la voy a asignar la semana que viene, es para que ustedes puedan ir investigando tranquilos, puedan irme enviando si quiere que les apoye a corregirlo y que todo pueda, de que lo puedan preparar con tiempo y puedan tener todo a su tiempo. En otro orden, eh, ya podemos ir buscando dónde vamos a ir haciendo la pasantía. La próxima semana nosotros vamos a hablar de cálculo, que es uno de los últimos temas vamos a hablar de cálculo y de organización, que son de los dos últimos temas que son necesarios para que ustedes puedan empezar sus pasantías. Entonces ya pueden ir buscando dónde para yo poder irles gestionando sus cartas en la institución y se las pueda ir enviando para que
puedan empezar y hacerla también con tiempo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, tengo una pregunta sobre eso. Cuénteme, Mairobi. ¿Se puede hacer en una botica de una policlínica o necesariamente tiene que ser en una farmacia? No, sí, puede ser en una policlínica. Puede Ah, ser ok. en una farmacia hospitalaria, que son esas farmacias que están en las clínicas, o puede ser una farmacia comunitaria, puede ser en esas farmacias del pueblo, las Promesecal. Si alguno de los que está aquí trabaja farmacia, no necesita hacer la pasantía, a menos que quieran hacerla como para incursionar en otra farmacia, pues ya ahí sí pueden hacerlo. ¿Alguna otra pregunta sobre pasantía? No. No, profe, lo único fue que nos habían dicho allá como que, o usted nos dijo, que nos hacían como una carta para llevarla. Sí, por eso yo les digo que investiguen dónde la van a hacer y ya luego entonces yo voy a hacer el listado con el nombre de ustedes y la farmacia para hacerle las cartas. Entonces, los que son de Moca pueden pasar por el instituto, yo les digo cuándo a recogerla. Pero los que no son de Moca, yo les enviaría la carta en un PDF sellada y firmada y ya ustedes la imprimen para que la lleven al lugar. Ok, profe. Luis y luego Ángel. Profe, yo quiero hacer una pregunta. En mi caso, yo tengo años de experiencia en farmacia ya. Actualmente no estoy trabajando, pero ¿usted cree que, o sea, es muy necesaria la pasantía? Porque yo, aparte de eso, estudio y no tengo tiempo. ¿Dónde tú trabajabas, Ángel? Luis, perdón. En farmacia Nadali, que creo que ahí fue donde la conocí a usted, en la Candelier, en Ah, esas dos. ok, ok. No, pues en ese caso no tendrías que hacer la pasantía. Ok, si usted quiere, yo le busco una carta que valide de que sí fue así. No, no, tranquilo. Ok. Ángel y luego Janetti. ¿Para cuándo más o menos sería eso, ya que vamos a iniciar con lo de la pasantía? Pueden empezar ya a mediados de junio, porque como les dije, la semana que viene vamos a hablar de cálculo y vamos a hablar de organización de la farmacia. Bien, y esos son como los dos últimos temas base para usted empezar su pasantía, porque de ahí en adelante vamos a empezar a hablar de farmacología, vamos a empezar a hablar de medicamentos como tal, pero lo primero que usted va a empezar a hacer en farmacia es organizar medicamentos, conocer la diferencia entre principio activo, nombre comerciales y eso, y ya eso lo hemos estado viendo. Entonces yo entiendo que ya para mediados de junio ustedes pueden empezar. Janetti, Bien, profe, yo tengo, o sea, yo trabajo y no creo que el horario de mi trabajo me permita hacer la pasantía, pero de todos modos yo voy a tratar. O sea, ¿surge algún inconveniente con eso? que tú trabajas, cariño, Yo trabajo en una banca el día entero, todos los días. de lunes a lunes. Ok. Porque lo podemos hablar en privado, Janetti, tú y yo. Sin embargo, para responder a todos los demás, la pasantía usted no tiene que cumplir un horario como tal. Usted puede ir 1 hora a la semana, 2 horas, lo que le sea prudente para que hagan su pasantía. Porque al final en la pasantía es donde usted afianza los conocimientos que usted tiene aquí en el curso. Lo ideal es que se haga la pasantía. Pero Janetti, escríbeme mañana para que hablemos sobre un tema, por favor. Bien, Ok, sí. excelente. Charina, Era para preguntarle sobre eso, profe, que usted explicó ahora mismo, que si hay que ir, un ejemplo, el día entero, ya usted especificó eso, porque yo también trabajo, pero yo solo trabajo en hora de la tarde. ok, no, tú buscas la pasantía y tú hablas con ellos y ellos te dirán, tú dices tu disponibilidad y ellos te dicen cómo tú vas a ir.
E incluso hay farmacias que te dicen, no, usted pone el horario, usted solamente tiene que decirme en qué horario usted va a venir. Y ya. Ok. El punto es que completen las 60 horas. Bien, en otro orden de ideas, jóvenes, habíamos conversado desde el inicio y lo hablamos la semana pasada, que tenían que efectuar el pago al instituto entre el 25 y el 30 de cada mes. Entonces, hay algunos que no han realizado el pago. Es importante, muy importante que hagan ese pago porque el próximo lunes las personas que no tengan el pago hecho del mes, ¿verdad? No van a tener acceso al Zoom. Entonces es muy, muy importante que por favor traten de ponerse al día con eso de los pagos. Ustedes saben que ustedes entran sin ninguna situación porque todos están liberados, porque todos tenían todo pago. Sin embargo, ya del lunes en adelante, los que no hayan pagado la mensualidad van a tener un bloqueo. Yo no quisiera que nadie esté bloqueado. Si alguno tiene alguna situación sobre eso, pues me puede escribir luego en privado. Cuénteme, Luis. Darle, profe, ¿hasta qué hora están laborando allá? Hasta En las, Isidro? hasta las 8. Pero si no puedes ir, lo pueden hacer de forma remota, o sea, pueden hacer una transferencia y demás, y se lo mandan al número de teléfono que yo les puse en el grupo. Yo lo tengo en efectivo, pero yo paso por allá mañana temprano. Excelente, chicos. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, pasantía, tarea del tema que acabamos de trabajar? ¿O está todo claro? Todo ha quedado claro. Pues vamos a pasar De la mi lista parte, estamos final. bien. Vamos a pasar la lista final y para que concluyamos por hoy. Ángel, Presente. Sharina, Presente. Crisel. Crisel no está. Presente, profe. Tú no estabas ahorita, Crisel, cuando yo pasé la lista. No, cuando usted entró no, Ah, porque ¿verdad que tú me estaba escribiste que comiendo. iba a ponerlo? Sí, está Sí. bien, está bien. Fabeida, Presente. Fabiola, Presente. Janetti, Presente. Jaskerlin. ¿Es Jaskerlin o Joskerlin? ¿Cómo es? Joskerlin, profe, Ah, presente. Jos, con O. Pues yo Ajá. todos los días te digo Jaskerlin y tú no me dices nada. Defiende tu nombre, mi hija. Jesús, Luis, Luisa, Presente, profe. Presente, Luis. Presente, profe. Mairobi, Presente. Nayeli, Presente, profe. Profe, yo no Rafaelina. estaba ahorita porque entré un poquito tarde bueno, a las 6:10. Sí, está La bien. reunión. Rafaelina, se me fue Rafaelina. Presente, profe. Ah, Aldonza, Presente, profe. Yubelkis. Presente. Muy bien, chicos, yo les felicito. En verdad, ustedes son un grupo muy responsable, muy bueno. Mire cómo ustedes se conectan a tiempo y con tiempo, y eso habla muy bien de ustedes. Así que vamos a ponernos al día con las tareas y todo seguirá viento en popa. Así que se dan un aplauso ustedes mismos por el esfuerzo que están haciendo por llegar y permanecer. Así mismo, Janet, y celebramos. Que tengan una feliz noche y nos encontramos el próximo lunes. Gracias igual para usted, profe. Igual para todos. Igual, profe, buenas Igual. noches. Bye bye. 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 Bye.